Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Claudio Durán, yo soy el profesor encargado de esta cátedra de Introducción a las Sagradas Escrituras. Es un gusto poderlo saludar por este medio. Me encantaría haberlo hecho de manera presencial, pero bueno, los tiempos nos han marcado este ritmo. Y este ritmo es el que vamos a seguir para gloria de Dios. Como ustedes vieron ya, les dejé un par de actividades iniciales, un, un pequeño cuestionario, una introducción, un videíto, y ahora voy a ir introduciendo y vamos a empezar a desgranar ese montón de información que tenía el video en dibujitos que les mostré, que lo he tomado de YouTube, de unos hermanos cristianos que tienen un lindo canal de YouTube con todo este material. Seguramente iré usando ese y otros materiales. Y a partir de ahora, bueno, vamos a ir desgranando nuestra clase. La vamos a ir tratando de hacer lo más simpática posible con estos medios virtuales que tenemos. Algunas cosas van a ser en video mío, otras van a ser en audio. Esta voy a probar a ver cómo queda. Me van a ver que yo miro a veces para la derecha porque estoy mirando el monitor de la computadora donde voy siguiendo la clase. Y luego trataré, si sale bien, y lo están viendo porque salió bien, trataré de poner este video junto con algunas cosas tipo PowerPoint, pero en video para que vayamos explicando. Y así vamos agregando material cada tantos días o por semana y nos vamos comunicando a través de el aula virtual. Bueno, como ustedes vieron, estamos en lo que sería una introducción a lo que es la Biblia. Había planteado una serie de preguntas, ¿no? Las introducciones bíblicas existen desde que se escribió la Biblia. Porque incluso en la misma Biblia hay algunas pequeñas introducciones. Si uno va, por ejemplo, al libro de los Salmos, vas a ver que en algunos salmos dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, Salmo de Salomón, Salmo del maestro del coro, y dice algunas pequeñas introducciones y luego viene el Salmo. Esas pequeñas introducciones, por ejemplo, cuando usamos el Salmo para la lectura bíblica en la misa, no se leen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pequeñas introducciones. Es lo mismo que cuando uno lee cualquier libro y viene una pequeña introducción del editor, por ejemplo, uno lo lee como para ambientarse o saber algo del autor y demás, pero después viene la obra en sí mismo. Lo mismo entonces ocurre con el libro de la Biblia, con algunos de los libros que hay en la Biblia. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, si ustedes lo leen al principio, en los primeros versículos, nomás ya dice, muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y otros que le han seguido, por los cuales se debe encomiar a Israel por su instrucción y sabiduría. Y así despliega el autor toda una introducción al libro que incluso dice que no es de él, sino que ha sido escrito por un pariente antecesor de él, ¿no? Bien, pero es interesante que el libro del Eclesiástico, si tenés tu Biblia a mano, sería lindo que en estas clases siempre tengas la Biblia para ir buscando. Mientras yo hablo, si te buscas el libro del Eclesiástico, ya vas a ver que ahí ya nos está dando una pequeña pista el autor del libro respecto a cómo era para los judíos el libro de la Biblia, ¿sí? Evidentemente, el libro de la Biblia para nosotros es una cosa totalmente distinta en esta época de lo que era para los antiguos. Para estos hombres, hijos de Israel, para ellos la Biblia o las Sagradas Escrituras estaba constituido por estos tres grupos que dice, la ley, los profetas y los otros escritos, que un poquito lo decía este video que yo te propuse hace unos momentos, ¿sí? También los estudiosos han encontrado otros prólogos, ¿sí? Son famosos, por ejemplo, los prólogos marcionitas de Marción, de la época o que se dice que provenían de Marción, un cristiano cismático, de una especie de contraiglesia allá en la época del siglo II en Roma, en donde, por ejemplo, aparecía a los libros bíblicos, había escrito una pequeña introducción donde definía una especie de canon de las escrituras. El canon, ya lo vamos a ver más adelante, es como un listado de libros. Y por ejemplo, este Marción solamente admitía 10 cartas de Pablo, ¿no?
era una especie de canon propio y parte del Evangelio de Lucas, y rechazaba todo lo demás, incluso rechazaba todo el Antiguo Testamento. También más adelante vamos a ver en los santos padres de la iglesia como San Agustín y San Jerónimo, que también hacían pequeñas introducciones a las obras en donde comentaban la Sagrada Escritura. Más adelante se armó esta introducción a la Sagrada Escritura casi como una ciencia, ¿no? Ya empezaron a aparecer algunos libros. Uno de los primeros que dio impulso al estudio histórico, literario de la Biblia, fue un tal Richard Simon, ¿sí? Que allá por el año 1678 publicó una historia crítica del Antiguo Testamento, ¿sí? Y allí comentaba la cuestión de los autores de los textos bíblicos y demás, dando ya paso a una pequeña introducción a lo que sería más adelante la ciencia específica de la introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? También allá por el siglo XVIII, entre 1780, por ahí en esa década, otro escritor, Johann Heijon, también hizo una pequeña introducción a las Sagradas Escrituras y ya hablaba de una introducción al general, a todos los libros, y después hacía una pequeña historia de cada libro. Ya fue dándose forma, digamos, a lo que sería una introducción a la Sagrada Escritura más vista como lo vemos nosotros modernamente. Como ustedes ven, la Biblia, así en general, recibe muchos nombres. De hecho, seguramente ustedes en el cuestionario que les dejé me habrán puesto distintos nombres de Biblias, ¿no? Tenemos como distintas formas de nombrar a este conjunto de libros. Libros sagrados, sagradas escrituras, la Biblia, ¿sí? De hecho, el nombre Biblia viene del griego y en realidad es una palabra en plural. Significa los libros. Fíjense que la palabra Biblia es la base o la familia de palabras para la palabra biblioteca. De ahí viene, ¿no? Porque biblos significa los libros. Es casi como el libro de la Biblia, es como si fuera una antología de libros, ¿no? Una colección de libros que tiene algo en común, ¿sí? Lo mismo que pasa a veces con antologías poéticas y demás que aparecen en la modernidad. Pero además de eso, cuando ustedes ven las tapas de nuestras Biblias actuales, aparecen muchos nombres, no dicen todos la Biblia. Está el libro del pueblo de Dios, Dios habla hoy, el libro de la nueva alianza, la nueva Vulgata, otros libros más antiguos, y van a encontrar otros libros, otros nombres raros como Políglota Complutense, ¿sí? También está la Biblia latinoamericana, la del Peregrino, la de América, la Nueva Biblia Española, Santa Biblia, Biblia de Jerusalén, famosísima, ¿no? Y otras más antiguas, la Biblia de Casiodoro de Reina, que se conocía como la Biblia del oso, le decían hace varios años, le decían la Biblia del oso porque en la tapa aparecía un oso, ¿no? O la Biblia del cántaro, la Reina Valera, porque en la tapa también tenía un dibujito que aparecía en la portada, alguien con un cántaro de agua, ¿sí? Y por no mencionar otros nombres técnicos como texto masorético, la Septuaginta, la recensión de Esquilo, y así van la Vetus Latina, ¿no? Distintos nombres más técnicos que hablan de distintos aspectos en el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, hablamos de libros, de colecciones de libros. También se le ha llamado a las partes de la Biblia, esto lo vamos a ver, con otros nombres. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antigua Alianza, Nueva Alianza. Ya vamos a ver después en detalle y en el texto del apunte que les voy a dejar lo van a tener también un poquito más explicado. De hecho, en la misma Biblia no aparece el nombre, o sea, no se le da nombre, se habla de genéricamente de los libros, o de los profetas o de la ley, ¿sí? Por ejemplo, se usa la palabra, ya les había dicho, biblo en griego, o también se usa la palabra sefer, que proviene del hebreo, que también significa libro. Por ejemplo, en el libro del Éxodo dice, Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo las memorias, bla, 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 y sigue, ¿no? Pero siempre se dice los libros. Por ejemplo, también en el profeta Jeremías dice, atraeré sobre la tierra todas las palabras que he hablado respecto a ella, todo lo que está escrito en este libro. Y sigue la profecía, ¿sí? En griego
también se habla o se alude a estos libros con un carácter sagrado. Por ejemplo, en el segundo libro de Macabeos, en el Antiguo Testamento, dice: además mandó a Esdras que leyera el libro sagrado. Agrega el calificativo de sagrado a la palabra libro. O también se usa el plural. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 9, dice: yo, Daniel, me puse a investigar en las escrituras. Literalmente dice en los libros, ¿sí? En el Nuevo Testamento tampoco aparece la palabra Biblia, ¿sí? O sea, biblos, y se suele hablar de las escrituras del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento suelen dirigirse o hablar de ellas como escrituras o escritos sagrados en general. Por ejemplo, San Pablo dice en Romanos: Dios no ha rechazado a su pueblo en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías? También, por ejemplo, en San Mateo: ¿no habéis leído nunca las Escrituras? Y en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24, cuando Jesús se aparece a los discípulos, estos que se iban a Emaús, dice: y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explico sobre él todas las Escrituras. ¿Sí? Como ven, siempre se usa entonces estas palabras respecto a las Escrituras. Hasta acá lo voy a dejar por hoy. Ya voy a agregar más material y se los voy a ir avisando, pero yo creo que ya con esto tenemos. Yo les voy a dejar la primera parte de este capítulo, de este tema 1, en apuntes en PDF para que ustedes lo descarguen y lo lean. Voy a habilitar otro foro debajo de esto para que ustedes me hagan las preguntas que quieran y los comentarios que quieran. Si les gusta, si no les gusta, también díganmelo, no hay ningún problema. Que Dios los bendiga, seguimos en contacto.